Cuando nosotros hablamos de reforma tributaria, casi siempre surge alguien que dice con acertada razón y con toda la razón del mundo, cobremos bien los impuestos ya existentes en lugar de inventar otros nuevos. Es decir, la DIAN debe cobrar, en lugar de estar regularizando gente, cobrar los impuestos existentes, en vez de estar por ahí aumentando bases imponibles, cobremos los impuestos que ya tenemos. Te pregunto, ¿cómo ves la DIAN y su capacidad real de auditar los impuestos ya existentes? Bueno, tal vez lo que yo empezaría por una impresión que no es mía, fueron palabras textuales en una entrevista muy interesante, una entrevista del doctor José Andrés Romero. Me parece que hizo un excelente trabajo como director de la DIAN en estos años. Y él sale, renuncia y se va a un encargo muy prestigioso en el Fondo Monetario representando a Colombia. Él sale poco antes de que ya saliera socializado el reporte de la Comisión de Expertos. O sea, no tuvo que ver con ya el diseño del proyecto de ley en conjunto con las autoridades hacendarias. Y vete qué interesante que en una entrevista a su salida, de pronto le preguntan, bueno, ¿y alguna lección o alguna, cuál puede ser como un legado suyo, una lección para Colombia de lo que ha sido su experiencia? Y él respondió básicamente en este tono de que él creía que lo que había que hacer más que hacer reformas tributarias, era fortalecer a la DIAN y perseguir a los evasores. Y yo creo que eso, viniendo de quien vino, y en un contexto en que lo que se estaba trabajando era un tema otra vez de retocar los instrumentos principales de recaudo, concentrado fuertemente en el sector formal, como hablábamos, no deja de ser una manifestación muy elocuente y muy reveladora. Yo lo que te diría es, la DIAN y ha tenido un proceso de modernización que lideró el doctor Romero en este periodo de gobierno importante, con financiamiento internacional también para su modernización tecnológica, informática. Ha sido un periodo donde vino el inicio de ese intercambio de información de otros fiscos, con lo cual el tema de la fiscalización de activos en el exterior, de la fiscalización del impuesto de renta con actividades en el exterior. Recordemos que Colombia tiene renta mundial. Entonces, mientras que mantenga ese sistema, en teoría la DIAN tiene que desarrollar el músculo para controlar y fiscalizar lo que pasa en transacciones de residentes fiscales colombianos fuera de las fronteras colombianas. Entonces es un reto mayor desde un punto de vista logístico y organizativo. Pero entonces lo que uno tendería a apreciar es que ha habido un esfuerzo importante en esta administración, lo cual en nada quita una serie de iniciativas valiosas de administraciones anteriores por hacer un salto cualitativo en la capacidad administrativa de la DIAN. Yo sigo pensando que es un esfuerzo que está más enfocado a grandes empresas, a grandes contribuyentes. Por ejemplo, que se va desarrollando más know-how en fiscalización de precios de transferencia, en temas, tengamos en cuenta que la ley del 2016, es así, no le tocó a la actual administración, pero le tocó la implementación, aprobó que se grabara en Colombia con IVA los servicios cross-border, transfronterizos, prestados por no residentes, donde evidentemente la mira estaba puesta en la economía digital, y ha tenido una muy lenta implementación, pero entonces ahí es donde vemos precios de transferencia, economía digital, eh, eh, el régimen de entidades controladas del exterior, el Control Foreign Corporations a la colombiana. Es una variedad de instrumentos que fuertemente están orientados al sector empresarial y particularmente al sector de multinacionales. Entonces, tal vez la pregunta que queda ahí es, si Colombia quiere tener una mayor presión tributaria para no tener problemas de déficit, de mayor endeudamiento y tal, eh, eh, y no quiere tampoco tener un ambiente fiscal asfixiante
que ahuyente la inversión extranjera y el emprendimiento local, pues debería ponerle más atención también a los temas de economía informal y de tener un músculo de fiscalización más masivo hacia empresa mediana, hacia pymes, empresa mediana, empresa pequeña. Hay un régimen simple para empresas pequeñas y medianas que tengo la percepción de que no tiene pues mayor nivel de recursos en fiscalización en contraste con lo que sería empresas grandes. Entonces ahí viene un problema, si se quiere, hasta filosófico. Debe aplicarse aquí una mentalidad como de ley de Pareto, de que como el grueso del recaudo viene de empresas grandes, el grueso de la fiscalización debe estar también únicamente enfocado a empresas grandes. Yo tendería a pensar que esa no es la respuesta desde un ámbito, desde un ángulo de una mayor equidad y una mejor distribución de las cargas y particularmente desde un objetivo de reducir las tarifas de los impuestos, ojalá gradualmente, con bases amplias, eso sí, bases más expandidas, pero con un control muchísimo más focalizado, más orientado hacia empresa mediana, pequeña y sector informal. Eric, una pregunta que uno siempre tiene en la mente, a veces la respuesta no está a la mano. ¿Cuántas auditorías hace la DIAN al año? ¿Hay alguna estadística de eso que puedas mencionar? Mira, no, tendríamos que hacer como una revisión de estadísticas recientes. Yo lo que te podría mencionar es que la DIAN ha publicitado un avance importante en gestión de cartera, por ejemplo, en el sentido de que de pronto hay mucho contribuyente en el sistema y ahí hay que reconocer mediano, pequeño, que de pronto tiene cuentas por pagar a la DIAN, temas de control de saldos a favor, de devoluciones de saldos a favor, etcétera. Y en ese tema de gestión de cartera, pareciera que ha habido un avance importante, Ahora, no es lo mismo, vamos a ver, son ámbitos distintos. Una cosa es, como si fuera una empresa, gestionar eficazmente una cartera del cobro. Otra cosa distinta es ir a fiscalizar a esas empresas y ver si lo que declaró de 10 debió haberlo declarado de 30. Son ámbitos de la actuación de la DIAN que son distintos. Pero en general lo que yo te diría es, ha habido avances, por ejemplo, en ese tipo de temas de gestión de cartera morosa de forma importante. La DIAN fue promotora también de estos temas de regularización que muestran resultados de costo, o sea, resultados de ser un buen negocio de recaudo también y que lo incluyen en sus estadísticas de gestión. Yo creo que el otro punto que hay que mencionar es el tema de la litigiosidad. Viene la DIAN con sus recursos y controla un cierto universo de contribuyentes, los fiscaliza y de pronto una parte de ellos le genera liquidaciones, siguiendo los trámites procesales correspondientes. Pero, por ejemplo, el tema de la litigiosidad como control de calidad del sistema y además control de la eficacia en el recaudo es un tema que hay que analizar más a fondo. Cuando los litigios aquí entre la etapa gubernativa o administrativa en la DIAN, que hay que decir, no existe un tribunal fiscal administrativo independiente, con lo cual las posibilidades que tu reclamo como contribuyente sea rechazado por la DIAN son altas. Pero de ahí te vas a una vía contencioso administrativa en donde perfectamente hay litigios que pueden tomar 5, 6, 7 años o más. Entonces, aquí viene un tema. Ese desfase entre lo que se liquida en fiscalización y lo que finalmente queda firme cuando se agotan las instancias litigiosas. Ese tema del control de calidad jurídico de lo que la DIAN fiscalice es un tema que tiene que mejorar definitivamente porque no hay los niveles de, digamos, de eficacia en el tiempo
y eso de alguna manera es pues negativo para el sistema.